El día de hoy vamos a hablar de la siguiente instancia en nuestro cuadrito. ¿Recuerdan ustedes cuál es? ¿Cuál sigue? Petición. Petición. Hablemos de la instancia de petición. Esta instancia, miren, a mí me gusta siempre explicar cómo es la figura fuera del derecho y después la pasamos al campo procesal. Entonces, vamos a hacerlo de ese modo para que ustedes lo vayan analizando. Vamos tomando los elementos y después los vamos llenando de contenido jurídico. ¿Concuerdan? Pensemos lo siguiente. Necesito que me apoyen con un ejemplo. Vamos a... y este ejemplo, bueno, de repente me es más difícil cada vez que avanzan las generaciones. Ustedes ya son de 10º semestre, entonces aquí de repente recibo respuestas distintas que cuando lo pregunto en 4º semestre. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. No sé, Montserrat, ¿me puede usted ayudar? Sí, profesor. Pensemos lo siguiente, le voy a hacer una pregunta sin afán de meterme en lo que no me importa, simplemente es para un ejemplo, ¿está bien? Invénteme si gusta. Piense lo siguiente, ¿usted vive todavía con sus padres? Sí. Muy bien. ¿Tiene usted hora de llegada a su casa? Sí. Muy bien. Partamos de todos y todas, ¿no? Pensemos, algunos yo sé que ya no tienen horas de llegada, por eso les decía, ya en 10º es más difícil. Pero pensemos que todos y todas tenemos una hora de llegada a nuestra casa. ¿Estamos ahí todos? Muy bien. Esto de la hora de llegada se convierte en una norma, en este caso una norma de trato social de naturaleza familiar. Una regla de conducta establecida en la casa, en este caso de Montserrat. ¿Estamos? Pensemos lo mismo para todos los demás. Entonces, esto se traduce en una ley deóntica, es decir, una ley que prohíbe o permite algo. En este caso, existe la prohibición de llegar a la casa. ¿Cuál es la hora que tiene usted permitida? ¿O hasta qué hora tiene usted permitido llegar a su casa, Montserrat? A las 11 de la noche. ¿De lunes a viernes? ¿O Ujú. sábados? ¿O todos los días? Todos los días. Todos los días hasta las 11 de la noche. Ujú. Entonces pensemos lo siguiente. La norma sería, está prohibido llegar a casa después de las 11 de la noche. ¿Estamos? Muy bien. Le pregunto, Montserrat, ¿y si usted quisiera llegar después de esa hora, pensemos un viernes que hay fiesta, alguna reunión, o va a ir al cine? ¿Qué tendría que hacer? Eh, bueno, avisar. ¿Avisar nada más? Bueno, ya en mi caso sí, pero necesito, o sea, pedir permiso. Ok. Es a lo que voy, ¿no? Ya ustedes ya nada más avisan. Voy a llegar a las 12, papá, o a la 1, o ni llego. ¿Es así? Ay, pero bueno, regrésense unos años y piensen, pues sí, porque ya son jóvenes y jovencitas de 21, 22, 23 años, ¿no? Ya tampoco los pueden tener amarrados. Pero recuerden, pues, no sé, yo tengo una hija de 15 años. A mí si mi hija me habla para avisarme que va a llegar tarde, pues creo que no. Entonces, regresemos unos años, Montserrat, y a ese supuesto. Tiene que pedir permiso. Vean ustedes lo siguiente. La norma que dice, está prohibido llegar después de de las 11 de la noche, ¿es una norma estática o dinámica? Estática. 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 Pero ahora vamos a ver que se tiene que realizar un procedimiento. En este caso que se llama pedir permiso.
¿Y ese procedimiento qué finalidad tiene? Que se me permite infringir la ley. En este caso, que se me permita realizar una actividad reglada únicamente por un lapso o fuera del periodo establecido. Vamos a analizar, porque ya veremos que la instancia de petición tiene como consecuencia dos aspectos: licencias o permisos. En este caso hablemos del permiso, que es el que vamos a ver. Montserrat, siguiendo con nuestro ejemplo, ¿cómo era el trámite de pedir permiso en su casa? Bueno, generalmente hablaba como un día o dos antes con mis papás y decía, oye, ¿puedo salir con tal persona y regresar a tal hora? Listo. Veamos lo siguiente, y me parece muy adecuado como lo comentó. Lo tengo que pedir antes de cometer la acción. ¿Están de acuerdo? Y piensen lo mismo. Cuando yo necesito un permiso temporal de apertura mercantil, lo hago antes de abrir la negociación, ¿no? O ya abierta lo pido, porque expresamente me lo van a negar. ¿Estamos? Piensen ustedes lo siguiente: yo también tenía que pedir permiso para ir a una reunión, una fiesta o lo que sea. Y alguna vez, yo sé que ustedes no, pero a mí alguna vez se me ocurrió, ya en la reunión, pedir permiso. Y me fue negado. Me dijeron, regrésate. ¿A alguien le pasó algo similar? ¿No? A usted sí, Lorena. Vean lo siguiente: la norma está prohibido llegar después de las 11, lleva aparejada una sanción, ¿no? En su caso, Montserrat, ¿cuál era la sanción? No me dejaban salir con mis amigos por un tiempo. La castigaban, le retiraban los permisos para volver a salir de fiesta. En mi caso, a mí me dijeron, le echamos pasador a la puerta y te duermes en la calle. ¿A alguien le dijeron algo así? Yo vengo de otra época, yo sé que a ustedes ya no les tocan estas cuestiones. Y como mi mamá me pegaba con el cable de la plancha, con la chancla, con el cinturón, con lo que tuviese a la mano, nunca me quise arriesgar a ver si sí le echaban seguro a la puerta. Yo dije, esta señora me odia, en una de esas sí me deja dormir en la calle. ¿Están de acuerdo? Pero está la promesa de una sanción. Lo que yo voy a hacer en el permiso es evitar la sanción. ¿Concuerdan? Porque incumplo la norma. Lo que se me va a prometer es la no sanción. Entonces Montserrat nos dijo, uno, hay que pedirlo antes de hacer. Dos, ¿lo tenía que pedir usted, Montserrat? Sí, ¿Lo podía pedir algún amigo de usted? también. ¿Sí? ¿En su casa sí lo permitían? Sí, de hecho, mi mamá como que confiaba más en mis amigos que en mí para... Ok. Fíjense, en mi caso era distinto. En mi caso lo tenía que pedir expresamente yo. Si llegaba a ir un amigo mío a pedir permiso para que me dejara, lo mandaban a su casa. O les digo, a veces me ocurría que ya estando en las fiestas, le decía a mi amigo, tú dile a mi jefa porque tú le caes bien y a ti te quiere más, así como dice Montserrat. Y lo mismo, le decían, a ver, pásame al otro cabezón y ya. Entonces, en el caso de Montserrat, el sujeto legitimado podía ser ella o algún amigo. En el caso mío, exclusivamente yo. ¿Por qué es importante esto? Porque tendremos que ver en la norma procedimental correspondiente cómo está reglamentado este aspecto. ¿Estamos? Y así les pregunto, si ustedes necesitan piensen el impacto ambiental, pues lo tiene que pedir el sujeto legitimado, ¿no? O lo puede pedir una empresa distinta.
Entonces ya veremos, pero por ejemplo, la solicitud de impacto ambiental el impacto ambiental per se es una instancia de petición. Vayan ustedes dando cuenta. Ahora, decía usted, Montserrat, con mis padres, o sea, usted le tenía que pedir permiso a ambos padres. Sí, Ok. Habrá casas donde esto no es así. ¿Estamos de acuerdo? Donde le pides al papá o le pides a la mamá y ya no hay problema. O tiene que ser a los dos, o tiene que ser solo a uno. En mi caso, pues era exclusivamente a mi madre. Le decía a mi papá, oye, quiero ir a una fiesta que no sé, pregúntale a tu mamá. Y lo que ella diga. ¿A alguien más le pasa algo así o ya no pasa eso? Sí les pasa. Ahí está. Para que vean. Lo mismo ocurrirá con el tema de la autoridad. Si ustedes piensen lo siguiente, en mi casa, que le tenía que pedir permiso exclusivamente a mi madre. Si yo me iba de fiesta y llegando a la casa después de las 11, me decía mi mamá, ¿y quién te dio permiso? Decía, mi papá o mi tía. ¿Qué creen que me iban a decir? Pues habría sanción, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con la petición procedimental. Tengo que pedírsela a la autoridad competente. ¿Sí queda claro? Si no, pues la petición no tendrá sentido. Y esto es muy importante. Yo sé que les parece una verdad de perogrullo, una verdad más grande que un templo, pero van a notar que en muchos procedimientos ambientales, muchos de nuestros clientes, cuando hacemos las auditorías y demás, pues dicen, es que yo pedí esto. Voy a inventar, ¿eh? Ejemplo, Moisés nos hablaba la clase anterior de, si mal no recuerdo, un permiso para descargar aguas municipales, ¿no, Moisés? Sí, profesor. Y pensemos que yo le diga a Moisés, pero es que yo le pedí el permiso a, pues, no sé, a Conagua, que es autoridad federal. Pues, y aquí tengo un documento donde Conagua me dijo, sí, tú tíralo. ¿Qué me va a decir la autoridad revisora en su momento? Que no era la autoridad competente para extender esa autorización. Que esa autorización, digámoslo en términos llanos, es correcto como lo señala Moisés, pero en términos llanos, ¿qué vamos a decir? Eso no existe, eso no sirve. ¿Estamos? Como en el caso de mi permiso. ¿Quién te dio permiso? Mi tía. Pues, ¿qué me va a decir mi mamá? ¿Y tu tía quién es aquí para venir a dar permisos? ¿Sí estamos claros? Ahora, veamos otros elementos. Y ahorita todo esto lo vamos a pasar a nuestro plan. Montserrat, se le daba el permiso para llegar después de las 11 y hasta qué horas. hasta la 1, Hasta 2. 1 o 2. Tiene que estar delimitado, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Usted qué hora interpretaba? Hasta ¿A las 2? la, a las 2. Pues yo también, ¿no? Si me decían, pues llega entre 1 y 2, pues a las 2, ¿no? Entonces, pensemos las 2, que sería el plazo máximo. ¿Y qué ocurre si llega después de las 2? Pues me regañaban. Volvía a existir la sanción. ¿Están de acuerdo? Dense cuenta que un permiso siempre va a tener esta característica de dar una temporalidad. Para que realices una actividad normada en ley sin sanción por no cumplir los requisitos legales o por solicitar expresamente realizar esa actividad, como es este caso. Quiero llegar después de las 11. Pero dense cuenta que el permiso siempre va a tener un límite. En este caso, debe de llegar a las 2 de la mañana. Y le pregunto, cuando usted llegaba a las 2 de la mañana, ¿había
alguna auditoría, alguna inspección por parte de sus padres cuando llegaba? Pues sí, mi mamá estaba en la sala esperándome y veía cómo estaba. Eso, porque le faltó, creo, algo en su permiso, ¿no? ¿Qué más le decían? ¿Nada más llega a las 2 de la mañana o qué más? Y que llegara bien en mis 5 sentidos. Exactamente, a mí me decían, no fumes, no bebas. Y aquí te voy a estar esperando cuando llegues. Y efectivamente ahí estaba mi madre en la sala esperándome. Y me hacían una inspección, así de, a ver cómo vienes, hazme un 4, sóplame. Sí, más o menos así le tocaba a Monse. Hoy en día sé Sí, que así me tocaba. Hoy en día sé que todo eso está prohibido y invadían mi esfera personal y hay hasta un criterio de la corte que se los impide, pero en esa época no sabía yo que violaban mis derechos fundamentales. ¿Están de acuerdo? Y ahí me tenían echándome un paquete de Clorex antes de entrar a mi casa y demás. Creo que todos y todas nos pasó, ¿no? Y esto nos da la idea de entender la instancia de petición. Miren ustedes, la instancia de petición es aquella que utiliza un sujeto legitimado para solicitar un acertamiento que contenga una autorización, y ahí si quieren llámenle licencia, patente, cierren el paréntesis, o una promesa de no sanción. Abran paréntesis y pónganle permiso y cierren paréntesis. Por parte de la autoridad competente. ¿Se dan cuenta que estoy utilizando todos los elementos que vimos en el ejemplo con Montserrat? ¿Me pueden ayudar leyendo lo que anotaron? No di una definición, ¿eh? Yo utilicé los elementos con Montserrat. ¿Quién me ayuda con esto que acabo de decir? O si lo anotaron, ¿cuál es la definición? ¿Cómo definirían la instancia? Por favor, Moisés. Yo noté, profesor, que esta instancia de petición utiliza un sujeto legitimado para solicitar un acertamiento que contenga una autorización, por ejemplo, una licencia o una patente, o una promesa de no sanción, por ejemplo, un permiso, por parte de la autoridad competente. Me parece que está clara la definición, ¿no? A lo mejor habría que acomodarle un poquito los elementos, pero creo que tiene todo. ¿Sí me explicó? Ahora, Beatriz, por favor, ayúdenme. ¿La instancia de petición será de origen primario o de origen secundario? Primario. Primario, muy bien. Claudia Alejandra, ¿será con pretensión o sin pretensión? Sí, sí tiene pretensión. ¿Cuál es el contenido pretensional? El contenido sería pedir permiso Y, y poder, bueno, en el ejemplo de Montserrat, por ejemplo, llegar tarde. ok, pedir permiso, pero falta otra figura de las que vimos ahorita. ¿No tener sanción? No, no. Ah, claro. O sea, permiso es uno y el otro. Que te respondan si te conceden o no el permiso. mm, pero me refiero a la figura, el acertamiento, ¿qué contenido va a ser? Permiso y el otro, La licencia, exactamente. Una autorización o un permiso. Sé que nada más hemos visto permiso, ahorita explico autorización.
pero mi pretensión es que se me otorgue una autorización o un permiso. ¿Estamos de acuerdo? Veamos lo siguiente. Bueno, con eso nuestro cuadrito ya va quedando. Sí notan que llenando este cuadro es más fácil diferenciar las instancias o no. ¿Qué opinan? ¿Sí se les hace más fácil? ¿O es Sí, lo porque mismo? puedes identificar los elementos y así diferenciarlas unas de otras y cuándo procede una o cuándo procede otra. Exacto. Veamos algunos ejemplos. Esta instancia de petición. Profe, Dígame, profe, antes de avanzar, ¿nos podría volver a repetir lo que había dicho como una definición, por así decirlo, por favor? lo que pasa es que yo no di definición, pero ayúdenme a alguien que la haya notado. A ver, Moisés, creo que tú la notaste. Sí, Ayúdanos. profesor. Es la petición de instancia utiliza un sujeto legitimado para solicitar un acertamiento que contenga una autorización, entre paréntesis, licencia o patente, se cierra paréntesis, o una promesa de no sanción, entre paréntesis, permiso, se cierra paréntesis, por parte de la autoridad competente. Y decimos entonces en nuestro cuadrito que la instancia de petición es de origen primario, con pretensión, pues se busca solicitar un permiso o una autorización. Exacto. Aranza, ¿cuál de los elementos era el que le faltaba? Ya, profe, justamente es que me perdí en el de primario, pero ya quedó. Ya quedó. Gracias. Perfectísimo. Sí, piensen ustedes lo siguiente. Otro ejemplo de petición que también todos los días y todos lo vivimos. Cuando mi hija estaba chiquita de 3, 4 años, iba conmigo a la tienda. Me decía, papá, ¿puedo pedir algo? Fíjense, petición. Me decía, ¿me compras algo? Sí. ¿Qué quieres? Y me decía, no sé, algo. ¿Puedo acatar la petición? No, porque el contenido pretensional no es claro. Entonces ustedes siempre, inmediatamente que escuchen denuncia, querella, petición, cualquier circunstancia, tienen que tomar en cuenta que cuál es el contenido pretensional para que la entiendan sin problemas. ¿Sí queda claro? Ahora bien, veamos. Aquí dijimos que voy a acudir ante una autoridad para que me permita, mediante un acertamiento, realizar una actividad normada en ley para la cual necesito una autorización o un permiso de no sanción. ¿Estamos? Una promesa de no sanción. Vamos a ver que la instancia de petición, me atrevo a decir que es la que más usamos en nuestro día a día. Yo creo que un 80, 90% de las instancias que promovemos son de petición. Y vamos a ver ejemplos. Primero hablaremos de ejemplos diversos y ya después lo aterrizamos a materia ambiental. ¿Estamos? Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Si quiero abrir un establecimiento mercantil, ¿necesito una autorización? Sí, que se llama licencia de funcionamiento mercantil. ¿Están de acuerdo? Entonces tendré que acudir ante la autoridad competente, en este caso Ciudad de México, vamos a poner el ejemplo, cubrir los requisitos legales que pida la norma y solicitar esta licencia. La respuesta del acertamiento puede ser sí o puede ser no. ¿Concuerdan conmigo? ¿O ustedes siempre que pedían permiso para llegar tarde se los concedían? No, ¿verdad? Lo mismo aquí, pues la autoridad no nos va a conceder siempre nuestras autorizaciones.
Pero piensen lo siguiente, les pregunto a ustedes, vamos a un ejemplo más chiquito. ¿De ustedes quién tiene licencia de conducir? Creo que ya me había dicho Moisés que él tiene, ¿no? Aparte de Moisés, ¿quién más tiene? Sí, profesor. ¿Nadie más tiene? ¿Usted, Marco, no tiene licencia de conducir? Sí, yo sí, profesor. Ok. Y Alonso. Marco, por favor, auxílieme. ¿Cómo solicitó usted su licencia de conducir? Bueno, primero, ¿cree usted que la licencia de conducir sea una instancia de petición? Sí, Que le otorga una, ¿cómo se llama lo que le dieron? una licencia. La, lic- la Sí, una licencia. licencia, un permiso. No, licencia o permiso, ¿qué tuvo? Porque aquí, acuérdense. Bueno, previo a la licencia tuve un permiso. Entonces Marco es el ejemplo perfecto. Porque fíjense que él tiene los dos elementos, bueno, tuvo los dos elementos del acertamiento. Pensemos el primero, la licencia. Y ahorita vemos permiso. Muy bien. La licencia de conducir, concuerdan conmigo, que para manejar un vehículo automotor en la Ciudad de México debemos de tener una autorización por parte de la tránsito, no recuerdo ahora el nombre, SEDUBI, Secretaría de Tránsito. ¿Están de acuerdo? Y eso se traduce en una licencia. En este caso, usted tiene licencia tipo A, B o C. Tipo A, Tipo A, para manejar qué tipo de vehículos. pues vehículos particulares, coches, camionetas. Exactamente. Pero se dan cuenta entonces cómo su autorización para realizar esta actividad normada está limitada dentro de un marco legal. ¿Qué temporalidad tiene su licencia, Marco? De 3 años. 3 años. En mi caso, yo tengo todavía licencia permanente. Pregunto tontamente, ¿cuál será la temporalidad de mi licencia? Después de muerto todavía puedo manejar. ¿Concuerdan conmigo? Entonces, vamos a ver los límites de la autorización. Pero ahora Marco nos dio, en este mismo caso, para la misma actividad, ¿se dan cuenta? Nos habló de que hay un permiso. Y Marco, ¿usted recuerda a qué edad se solicitó usted su permiso de conducir? Sí, cuando tenía 15 años, 15. ¿Y su licencia de conducir? a los 18. A los 18. ¿Por qué? Porque la ley, el reglamento de tránsito dice, para tener una licencia de conducir se deberá de tener 18 años cumplidos, pagar derechos, vivir en la Ciudad de México y no sé qué más. Como acertadamente nos dijo Moisés hace unas clases, pues no te hacen examen de conducir, ¿no? Tú ya puedes tener licencia sin saber manejar. A mí me tocó, cuando era joven, que sí teníamos que hacer examen de conducir. Muy al estilo gringo, que te sacaban a dar la vuelta, estacionate, batería, frente, era examen práctico y teórico. Tengo entendido que en el Estado de México sí se realiza examen para darle la licencia. ¿No? ¿No, Lorena? Entonces, tengo mal la información. Pensé que, o te piden que acredites que has tomado un curso, creo entonces, previo. Antes, actualmente ya nada más es trámites. Vas y te hacen unas cuantas preguntas así como básicas y ya, o sea, haces todo. Antes sí te pedían un curso, o sea, pero como que eran pocos lugares y muchas personas que querían la licencia, entonces lo eliminan. Ya nada más son preguntas. Ok, bueno. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que vamos a tener que cumplir los requisitos que nos ponga la ley para que se nos dé la autorización, ya sea examen, no examen, lo que sea. En este caso, bueno, entiendo, pues ya, sin examen. Usted maneje y mátese. Ahora entiendo por qué nadie sabe usar una bendita luz intermitente cuando vamos manejando. Pero
eso es muy chilango, ¿no? Muy del Estado de México. Pero, por ejemplo, cuando he tenido que manejar en otros estados de la República, hasta se enojan si no les prendes la luz intermitente. Entonces, bueno, ya no sé allá qué requisitos haya para tu licencia, ¿no? ¿A qué voy? Marco nos dijo, a los 15 años yo quería o necesitaba manejar. Entonces, no cumplo con un requisito que establece la ley, que es tener 18 años cumplidos. Pero la propia ley faculta que se te permita, fíjense que el permiso es una promesa de no sanción, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la sanción? Si usted maneja sin licencia, pues lo multo y meto el carro al corralón, más o menos. Entonces aquí usted me va a pedir el permiso para hacer algo que todavía no podría hacerlo. En este caso, pues, manejar porque no tiene 18 años cumplidos. ¿Y recuerda usted qué requisitos diversos de los que le pidieron en la licencia de conducir le pidieron con su permiso? Sí, me pidieron más. Tenía que tener una autorización de mis padres, un curso de manejo con unas escuelas autorizadas y no recuerdo qué más. Veamos, pues, dejemos esos dos. Tener una carta responsiva de sus padres. Ellos tenían que firmar. ¿Por qué? Pues porque manejar un vehículo automotor pues es en sí mismo una actividad peligrosa, ¿están de acuerdo? Y puede usted ocasionarle daños a terceros. Y como usted es menor o en esa época era menor de edad, pues necesitamos que alguien responda por usted. Y bueno, me dice usted un curso de manejo ante una autoridad certificada. Bueno, de ahí pensemos que el trámite es similar. ¿Recuerda usted qué límites tenía su permiso de conducir? Sí, sí tenía límites como, bueno, recuerdo que había uno que no podía conducir sin un mayor de edad y hasta ciertas horas de la noche. Exactamente, el permiso. Y recordemos aquí lo que platicaba hace rato entonces con Montserrat. A ver, te voy a dar permiso, pero va a ser con estas condiciones. Yo recuerdo, porque también tuve permiso, que es, creo que 2 kilómetros a la redonda de tu domicilio puedes manejar sin presencia de un mayor. Si salías de ese perímetro, ya necesitabas forzosamente ir acompañado por un adulto. No recuerdo lo de las horas, pero pues me imagino, no sé, a las 11, 12 de la noche, ¿no? Algo por el estilo. Te pregunto, Marco, ¿tu permiso de conducir te servía para manejar en Querétaro? No, Nada más, ¿en dónde podías manejar con él? en la ciudad, En la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ¿quién te dio el permiso? la autoridad de la Ciudad de México. Piensen ustedes lo siguiente, si yo llego a la casa de mi mamá y subo los pies en la mesita del café, ¿creen que mi mamá se va a enojar? Y si le contesto, pues es que en casa de mi tía ella sí me da permiso de subir los pies ahí, ¿qué me va a decir? Pues súbelos en casa de tu tía, ¿no? Lo mismo aquí con el permiso de conducir. ¿Qué le van a decir la autoridad de Querétaro a Marco? A ver, ¿quién te dio permiso de manejar? Ciudad de México, vete a conducir allá. Aquí no tiene usted permiso. ¿El permiso le servía para manejar en una autopista federal? Tampoco. Entonces vean ustedes que un permiso es una promesa de no sanción. Aquí tienen ustedes los ejemplos. Una autorización y un permiso. Y así vamos a tener miles de ejemplos. Doy otro. Ustedes ya están a 6 meses de obtener su autorización para ejercer como licenciados en Derecho. ¿Cómo se llama? Bueno, Beatriz no está muy convencida. A lo mejor Beatriz en unos 8 meses, pero los demás. La cédula Es de profesional. lo profesional.
Su autorización se llama cédula profesional. ¿Tendrá alguna vigencia? No, es permanente. ¿Les permite ejercer la profesión de licenciados en Derecho en toda la República? Sí, porque se los expide una autoridad federal. Ahora les pregunto, ¿cómo se llama el permiso para que ustedes ejerzan la profesión de abogados? Pasantía, ¿no? Bueno, sí, sí, era cédula de pasantía. La carta de No sé, pasante. carta, sí. Carta de pasante. ¿Alguno o alguna de ustedes tramitó ese documento? No, nadie. Entonces, ¿ninguno ejerce como abogado? Valeni dice, maestro, por amor de Dios, ya después de 10º vemos. Moisés, usted me comenta que trabaja, ¿tiene carta de pasantía? No, profesor, en realidad mis servicios son como administrativo, no como tal como abogado, entonces no me pidieron mi título profesional, únicamente me pidieron una constancia de que estaba en los últimos semestres con más de 70% de créditos en la carrera, pero como tal mis servicios son más como administrativos que jurídicos, por eso no me pidieron carta pasante. Claro, bueno, pues si no ejerce como abogado, pues no hay necesidad de esta circunstancia. Pero pensemos, bueno, entiendo que entonces tampoco ninguno de ustedes trabaja en un despacho, pero en los despachos es muy común que le digas al joven, a la señorita, oiga, necesito su carta de pasantía porque a mí no me sirve aquí nada más viéndome. Bueno, es que yo creo que depende, ¿no, profe? Porque, bueno, en los despachos que yo llegué a estar, eh, pues algunos sí te lo pedían, pero te decían que era como, digamos, optativo. Y en otros te decían que no, porque pues tú no ibas a estar titular. Entonces, pues realmente, bueno, yo en mi caso nunca la necesité. Ya depende el despacho, pero por lo menos yo sí les pido que tengan carta de pasante y tengo que firmar yo como responsable de las cosas que puedan hacer o no hacer mis colaboradores. ¿Por qué? Pues porque ellos están inmiscuidos en asuntos donde estamos debatiendo el patrimonio, la libertad, la familia de nuestros clientes. Incluso, entonces, bueno, pues para que no incurran incluso en usurpación de funciones o de profesiones, pues necesitan su carta. Aunado a que yo no los tengo nada más tomándole fotos a los acuerdos, entonces sí los mando a audiencias y demás. Y por ejemplo, con la carta de pasante sí te permiten comparecer en audiencias de naturaleza de familia, cuestiones sencillas. No te dejan, en materia penal obviamente no, pero en cuestiones sencillas sí te dejan y creo que los voy preparando para cuando ya tengan su autorización, su patente, pues ya puedan llevar otro tipo de audiencias. Pero piensen ustedes, una audiencia de conciliación en un divorcio, pues puedan comparecer. ¿Sí me explicó? Una audiencia preliminar en un oral familiar. Entonces, bueno, pero sí identifican ustedes estas diferencias. Y esto va a pasar en muchísimos casos más. En materia ambiental, ustedes van a tener autorización de impacto ambiental y van a tener permisos para realizar actividades que afecten al ambiente. ¿Sí queda claro? Otro ejemplo, y reitero, de petición vamos a tener muchísimos. Puede ser algo tan sencillito como estas que platicamos, o pueden ser peticiones muy largas. Piense usted una petición para importar 3 toneladas de, no sé, cualquier material del extranjero. Necesito un permiso de importación, ¿están de acuerdo? O lo mismo si yo quiero mandar tantas toneladas de mercancía, pues necesito un permiso de exportación. Y yo sé que esto suena sencillo en 5 minutos, pero en la práctica verán ustedes que son procedimientos que a veces te puedes llevar 3, 4, 5, 6 meses para una autorización. ¿Queda claro?
Cuando usted solicita copia certificada de su acta de nacimiento, ¿qué tipo de instancia es? También es un, bueno, hacemos pago de derechos, creo, por certificados. También es de petición, ¿no? Bueno, Es una instancia de petición. Pues tendrá que pagar derechos, sí, pero la instancia sigue siendo de petición. Dense cuenta que en todas estas que hemos hablado tienen que pagar derechos, ¿eh? Ninguna es gratis. Para que le den su cédula hay que pagar derechos, para todo. Eso. Por eso les digo que de estas instancias tenemos muchísimas. Cuando usted solicita que le instalen un medidor de luz o un medidor de agua en su casa, es una instancia de petición. Sí, sí lo vamos a notar. En este caso es para empresas del Estado. Pero al fin y al cabo son instancias de petición. Muy bien. Ahora, esta instancia la puede solicitar, decía yo, un particular o la puede solicitar una autoridad. Piensen ustedes. Imagínense que en un país, en la tierra de nunca jamás, al emperador se le ocurre construir un trenecito que atraviese la selva. ¿Sale? Eso es un cuento de hadas. A este emperador, ¿creen ustedes que por medio de la secretaría o a quien le comisione esa construcción necesitará autorizaciones de impacto ambiental para construirlo? En el cuento, ¿verdad? Porque en la práctica veremos que eso no es así. En la práctica vemos que eso es por decretazo. Pero en el cuento que yo les doy de este país de nunca jamás, donde todo es bonito y amarramos los perros con longaniza y bla, 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 debiese la autoridad de solicitar estas autorizaciones. Si no, no podría hacerlo. Entonces, no es, la instancia de petición no es exclusiva de los particulares, también lo puede hacer la autoridad. Otro ejemplo, la instancia de devolución de pago de lo indebido, ¿han escuchado de ella? ¿La realiza únicamente el particular, el contribuyente particular, o también la realiza, lo puede solicitar la autoridad? ¿Eso? Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Bueno, pues pasen excelente resto de jornada y nos vemos por acá el día viernes. Y si alguien gusta ir el día jueves, pues por allá nos saludamos con mucho gusto. Sirve que nos vemos en físico, nos conocemos. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Gracias. profesor. Que pase buen Gracias, día. Hasta luego. profesor. Gracias.